Ya empezamos a grabar entonces, para hacerlo formal. Hay ciertas aclaraciones que quiero hacer. Primero, muchas gracias a todos. La intención es que se quede grabado estas instrucciones y aclaraciones que vamos a hacer. Número 1, el curso es gratuito. ¿A alguien de aquí le cobraron algo? Que hable ahora o calle para siempre. El curso es completamente gratuito, como todas las actividades que hacemos en este lugar. Nuestro objetivo no es venderte información, sino que obtengas información que a la vez puedas compartir sin restricción, sin derechos de autor. Por lo mismo, al final de cada sesión, si tú traes una memoria USB, te puedes llevar completamente gratis la copia del audio. Los videos no te los puedes llevar de inmediato porque todavía les hacen un proceso, y la intención es que más adelante te puedan facilitar incluso los videos de lo que estoy aquí con mis garabatos que voy a escribir acá. ¿Por qué? Porque muchas veces uso el pizarrón o el pintarrón y los que están en el audio no van a saber al 100% lo que estoy diciendo porque estoy dibujando muchas cosas acá. Entonces, el video quizás al final demos el tiempo de espera en lo que los muchachos de ingeniería de software tarden en prepararlo para publicarlo y proporcionárselo. Entonces, es completamente gratis y la intención es que lo puedes compartir con quien tú quieras. Le voy a pedir por favor a mi esposa Verónica, si me acompañas. Quiero que la conozcan los que no nos conocen ya, y también que vean que aquí tengo un validador. Es muy fácil hablar del matrimonio cuando no está la esposa, ¿verdad? Pero si está mi esposa, para que dé fe y legalidad de lo que les voy a decir, ella es Verónica Rodríguez. No es que queramos apantallarlos con nuestra experiencia porque somos jóvenes. Yo sé que ella se ve mucho más joven, pero yo sé que yo estoy muy acabado, ya me veo acabado. No tengo la edad que aparento, créanmelo. Nos llevamos un año de edad porque también me dijo Hernán, la agarraste bien chiquita, te la chacaleaste. No. Nos llevamos un año de edad, no por quemarla, ella es más grande, no es cierto. No es cierto. Y yo soy más grande, pero nosotros conocimos a Dios antes de casarnos. Y nuestro noviazgo y nuestro matrimonio está fundamentado en las cosas que les vamos a platicar. Obviamente no las entendíamos al pie de la letra. Con el tiempo vas comprendiendo. Pero no queremos decirles que hemos pasado todos los problemas del mundo, ni que ya vivimos todas las experiencias del mundo, porque sabemos que hay matrimonios que han tenido problemas mucho más graves, mucho más complejos que nosotros. Así que la información que queremos traerles es basada en la Biblia, no en nuestra recopilación de experiencias personales. ¿Quieres comentar algo? Sí, bueno, pues bienvenidos a todos, nos da mucho gusto verlos aquí. Este curso ya había sido muy pedido. Normalmente tenemos nuestros grupos de mujeres los martes, y algunas de ellas ya habían dicho, ¿por qué no hablamos de matrimonio? ¿Por qué no hablamos de matrimonio? Y decimos, es que necesitamos que esté nuestra pareja, porque es muy fácil decir entre mujeres, no, sí, mi marido es, mi marido. Algunos de aquí pues ya más o menos sabemos cómo son por las quejas o los comentarios que hemos escuchado acerca de ustedes a sus esposos, ¿verdad? Entonces estamos muy contentos, esperemos que al final de curso pues no fallamos igual. Si ahorita vienen peleados y no se quieren sentar juntos, no hay ningún problema, o sea, no estamos aquí para aparentar, ¿verdad? Se puede separarse y ya veremos al final si quieren volver a juntarse otra vez. Y mi esposo siempre aclarando mi edad, digo que yo no tengo ningún problema con que piensen que soy más joven, ¿verdad? Obviamente una mujer, todas las mujeres somos así, pero bueno, entonces pues voy a estar escuchando todo lo que dicen, hablando si es cierto, y siempre, él ya sabe, ¿verdad? Siempre le digo, todo lo que Dios tiene que decir aquí se tiene que reflejar en la casa, ¿verdad? Igual como papá, como esposo, como compañero, como de todas las áreas, siempre lo estoy. ¿Dices esto? Bueno, pues quiero verlo, ¿verdad? Entonces es muy fácil venir a la iglesia y aparentar algo, venir de la mano, venir abrazados, cuando llegaste en el carro y venías peleándote. Muchas veces sucede eso, digo, a quién no le sucede, nadie tenemos el matrimonio perfecto, pero de Dios nadie se puede esconder, y a fin de cuentas, por ejemplo, nuestros hijos no los podemos engañar, ellos se dan cuenta, aunque nosotros pensemos, no, que no digas nada delante de los niños, no, o sea, nuestra cara dice muchas cosas, pues no podemos ocultar eso ni de nuestra familia, y de Dios, pues mucho menos, ¿verdad? Entonces, bienvenidos, me da gusto verlos, y pues empecemos.
Yo les explico entonces. Está pegado, ¿no? Les acabamos de pasar una hoja que me hicieron el favor de explicarles de qué se trataba. Al final, bueno, no sé si al final o durante, pasamos una canasta que tenemos ahí y lo pones ahí y lo depositas. Si no escribiste nada, como quiera deposítalo, es de forma anónima y no necesariamente lo vamos a leer ni te vamos a exhibir ni nada, así que no te preocupes por eso. Solamente queremos leerlo, recopilar más o menos el tipo de problemas que hay, ya sea en tu matrimonio o en algún otro, ¿verdad?, que tú hayas visto. Sí, el objetivo es que escribas desde tu perspectiva cuál es el principal problema en el matrimonio, ya sea el tuyo o en otros que has visto. ¿Cuál es el principal o el problema más grave que has visto? Así, lo que tengas en la mente, escríbelo. Uno, yo sé que puedes decir, tengo para aventar para arriba. El que consideres el más grave. Pero medítalo, piénsalo. Sí. No queremos que nos digan falta de comunicación, porque ese en todas partes lo dicen, ¿verdad? Piénsalo. La idea es que lo escribas y al final del curso los vamos a leer. Y si el curso tiene éxito, tú vas a saber corregirlo. No vas a necesitar consejería, psicólogos, terapias de matrimonios, porque en la Biblia, en la iglesia primitiva, eso no existía. No es el diseño original. Yo no digo que sea malo. Lo que intentamos transmitir es que lo que necesitas saber está en la Biblia. Y si lo sabes, tú solo tienes la capacidad de corregirlos. Entonces, este ejercicio que queremos hacer, de que lo escribas, ya sea que quieras que lo vea tu pareja o no lo vea, no le pongas tu nombre, no es necesario. Queremos recopilarlos ahorita así como llegaron, para que al final del curso los volvamos a analizar y cuando escuches, sí les vamos a mencionar qué problemas son, no vamos a decir quién es y no les puedo reconocer la letra. Entonces, la idea es que se mencionen y si tú sabes que ese fue tu problema, en automático vas a saber si ya sabes de qué se trata, cómo corregirlo o si quedaste en las mismas. Y ya recopilaremos información en la última sesión, ¿ok? ¿Queda claro lo que se tiene que escribir? Por favor, escríbanlo. Mientras le van a pasar una canastita, se la van pasando como si fuera ofrenda, pero no es ofrenda. Echas tu papelito, pasas la canasta para poder recopilarlos todos, ¿ok? Muchas gracias. Si a alguien le falta hoja, levante su mano. Si te falta pluma, levanta la mano también para que te faciliten una. La intención es que lo escriban antes de que les diga cualquier cosa, para que no haya trampa. Por favor, escríbanlo. Tampoco tienen que escribir todos sus pesares ahí, ¿verdad? Resumido y conciso, no. Es que hace 8 años traía ahí un pantalón de mezclilla y él traía una camiseta azul y él me vio y yo lo miré y me cayó gordo y yo le dije. Resúmelo en palabras simples y concretas. ¿Cuál es tu principal problema? O si no estás casado o ya te divorciaste, enviudaste, lo que sea, ¿cuál era el principal problema? ¿Estamos listos? ¿Ya estás listo, Félix? Para que empiecen a pasar la cajita, pásenla por favor de persona en persona, dejas tu hoja, pasas la caja. Ahí va, querido diario. Si todavía no, entonces la pasamos. ¿Ya? Si gustas la pluma también. Dios está viendo de quién se queda con las plumas. Tenemos 2 horas el día de hoy para ver todos estos temas, 5 temas. No les voy a decir los nombres de los 5 cursos porque van a decir ya me lo sé. Y no es cierto, no te lo sabes de la forma en la que yo te lo voy a platicar. Así que cada día te voy a estar revelando el nombre del tema de hoy y el de la siguiente clase. Para evitar prejuicios, porque vamos a tocar temas que supuestamente todo cristiano sabe o todo cristiano ha oído
o toda persona que ha leído la Biblia puede encontrar fácilmente, pero lo vamos a analizar desde una perspectiva distinta. ¿Qué vamos a estar haciendo en el curso? Para los que no se congregan regularmente aquí, vamos a estar leyendo al menos 3 versiones de la Biblia: Reina Valera 60, Nueva Versión Internacional, Traducción Lenguaje Actual. Vamos a estar comparando versículos entre las 3 traducciones. Vamos a encontrarnos en muchos casos diferencias en las 3 traducciones y las vamos a resolver consultando el original, consultando lo que el hebreo dice y lo que el griego dice en el original. Además, vamos a estar considerando el contexto de los pasajes, el contexto inmediato, el contexto del capítulo y el contexto histórico-cultural, para poder acercarnos lo más posible a lo que el autor quiso escribir. La propia Biblia lo dice: toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, tenemos que dejar en claro que la traducción que estás leyendo, esa no está inspirada por Dios. Lo que está inspirado por Dios es lo que el autor escribió en el idioma original, solamente eso. Lo que tú estás leyendo es una traducción que trata de interpretar algunas palabras que no existen en nuestro idioma y utilizan la que más se acerca al lenguaje original. Por consecuencia, toda traducción tiene fallas, deficiencias o errores. Y la única manera de acercarnos a lo que realmente el autor dijo es comparando las versiones, yéndonos al idioma original, usando diccionarios, concordancias y contexto inmediato, contexto detallado, por así decirlo, y contexto histórico-cultural. Entonces, todo esto con la intención de acercarnos a lo que realmente Dios dijo. ¿Ya acabó de pasar la canastita? Bueno, en lo que acaba de pasar, si te toca la canasta y todavía no acabas, por favor pásala. Ya cuando acabes, te acercas a donde está la canasta para que pueda llegar hasta el final. Por lo pronto vamos a empezar con esta información. Antes de entrar a lo que la Biblia dice, hay cosas que dejar en claro. Número 1, no sé si estés de acuerdo conmigo, el matrimonio es uno de los temas más ignorados por los creyentes, donde más ignorancia hay, y no se diga de los que no son creyentes. Todo el mundo piensa que matrimonio es sinónimo de amor, y la Biblia no dice eso. Todo el mundo piensa que matrimonio es vivir feliz, y la Biblia no dice eso. Todo el mundo quiere vivir el final de la película, donde te casas y ya se acabó la vida, ahora eres feliz para siempre. Y mides o tratas de comparar mi relación con lo que ves en las películas o con lo que otras personas te cuentan. Y hay mucha desinformación, tal que si analizamos, yo conozco a muchas personas que cada vez dicen, no creyentes obviamente, que dicen que ya no les interesa casarse, que eso no funciona, eso es de antes, y lo que optan es por vivir en unión libre. ¿Por qué? Porque cuando el momento en que quieran separarse va a ser mucho más simple simplemente decir, ahí nos vemos cada quien por su lado, y no es necesario, dice, no necesito plasmar mi amor en un papel o hacer una ceremonia para decir que me casé. De hecho, muchos piensan que se casan cuando dicen sí acepto, y la Biblia no dice nada de eso. Entonces muchos dicen, vamos a casarnos, bueno, hay que hacer la ceremonia ante un juez, decir sí acepto, y dicen, ahora los declaro marido y mujer, pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia habla de un matrimonio completamente distinto y completamente, en un contexto diferente de lo que hoy en día se vive como matrimonio, y la intención es llegar ahí. Pero quisiera darles unos datos interesantes de Nuevo León, según el INEGI. Fíjense, en el 2013, que son los datos más actuales que tiene el INEGI, hubo 6.595 divorcios. En nuestro estado nada más. En toda la República Mexicana, Nuevo León es el segundo estado con más divorcios. Y si tú analizas cuál es la causa principal de los divorcios, te vas a encontrar que es mutuo acuerdo. Y la gran mayoría de los que llegan a un mutuo acuerdo para divorciarse tenían de 1 a 5 años de casados. Y la gran mayoría de esos de 1 a 5 años de casados tenían un hijo. Entonces, la gran mayoría de las personas que se están divorciando en nuestro estado lo hacen dentro de los primeros 5 años del matrimonio con solo un hijo. ¿Qué te dice eso? Que se casaron, tuvieron un hijo y decidieron que lo mejor era separarse. ¿Por qué? Es el 25% de los matrimonios, los divorcios. Por cada 100 matrimonios, 25 se divorcian cada año. ¿Funciona o no funciona el matrimonio? ¿Qué pasó con todo el amor que se profesaban tener? Porque supuestamente quien se casa voluntariamente se casa por amor.
Y tenemos canciones en todas partes que dicen que me llegó el amor, ¿verdad? Y luego un nuevo amor, o dos amores, dos mujeres y un camino. Bueno, esa es muy vieja. Ya no me actualicé con las novelas. Pero ¿cuántos amores se puede tener? Según la Biblia. Según la Biblia el amor nunca deja de ser. Pero en la realidad no encontramos eso. En la realidad encontramos a una pareja que dice que se aman para siempre, se casan. Investigué cuántos se divorcian en el primer año. Casi nadie se divorcia en el primer año. Pero en los próximos 4 años que tienen un hijo, la gran mayoría se divorcia por mutuo acuerdo. No por violencia, no porque, ¿cómo llaman? Abandono, no por cuestiones ¿cómo le llamaban estos? De situaciones legales, sino porque los dos dicen, ¿sabes qué? Lo mejor que podemos hacer es vivir separados. Entonces, hay algo que está pasando con los matrimonios antes del 5.º año, que experimentan cuando tienen su primer hijo y llegan a la conclusión de que el matrimonio no funciona para ellos. Lamentablemente no me da información sobre qué religión profesan. No da, lamentablemente el INEGI no da ese dato, pero yo conozco muchos matrimonios cristianos que están quebrados completamente y que viven de las apariencias. Vienen a la iglesia, se comportan como casados, pero en su casa no están casados. Se toleran porque les han dicho que el divorcio es pecado, el divorcio es malo, y como es malo lo quieren evitar. He conocido matrimonios, y entre comillas, creyentes, donde el hombre golpea a la mujer, y la mujer acude a preguntar consejo. ¿Qué hago? Mi marido me golpea, y le dicen, tú no te puedes divorciar porque es pecado. Y si me pega, ¿sabes qué he escuchado que le dicen? Aguántate, ora para que ya no te pegue, mientras el hombre le sigue golpeando. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué dice sobre las parejas que de novios son una cosa, pero de casados son completamente otra? ¿Qué hay de Dios en ese tema y qué tiene que ver Dios con el matrimonio? Entonces, no pretendo que sea un tema religioso, sino un tema objetivo en cuanto a el origen de las cosas, porque quiero que tomemos un ejemplo de un cuestionamiento que se le hace a Jesús. Y la forma en la que Jesús responde es la forma en la que vamos a trabajar en este curso. Entonces, dentro de los estudios psicológicos o sociales que se pueden hacer, quiero nombrar causas principales de fallas en el esposo y causas principales de falla en la esposa. Se supone que la gran mayoría de los que tienen problemas van a identificarse con al menos una. Estos no los menciona la Biblia, pero te aseguro que la Biblia da información sobre cómo tratarlos. Así que te los voy a mencionar brevemente. Hay muchas variables, pero se pueden resumir así. Problemas con el esposo, así que esposa, dale un codazo a tu esposo cuando oigas que uno le cae y él como que no capta, ¿verdad? Número 1, no es orden de prioridad, es simplemente un listado. No es agradecido o no sabe reconocer el esfuerzo de su esposa. Es decir, dice, yo vengo de trabajar bien cansado, tú estás aquí en la casa sin hacer nada, como si estar en la casa fuese simplemente descansar, ¿verdad? También hay mujeres que trabajan, yo lo sé. Entonces dicen, sí, pero yo soy el que trae más dinero, yo soy el que se esfuerza más, yo soy el que necesita vacaciones. Y según esto, los hombres no reconocen la labor que las mujeres realizan. 2, no es detallista u omite los detalles. Desde el simple, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien. Y ya, es todo, fin de la plática. ¿Qué sientes por mí? Te amo. Fin del tema. Yo sé que de novios le decían y le bajaban la luna a las estrellas y lo que sea, pero de casados se omiten los detalles que de novios se hacían. Cualquier cosa que quieran hacer, les toca preparar algo, les toca hacer algo, organizar algo para sus mujeres, lo más básico e indispensable, sin batallar, 0 detalles, no les interesa eso. 3, deja de percibir a su esposa como una mujer atractiva o no se lo dice. De novios es la mujer más hermosa que tienes, y de casados ya ni siquiera le dices nada, ¿verdad? Independientemente del factor físico, ya no le dicen si se ve bien o si se ve mal, da igual si se ve bien o si se ve mal, no dicen simplemente si les gusta o no les gusta, no lo expresan, no hay caballerosidad, es decir, el trato se acabó. De novios, quienes todavía lo hacían, hasta la puerta le abrías, ¿verdad? Y de casados, todavía no se sube y tú ya le estás dando. Se baja en algún lugar, te bajas y tú te vas caminando y la mujer ya se quedó. ¿Qué fue lo que cambió? Pues no sé, pero se quejan, ya no me trata como antes me trataba. Otra, no tiene aspiraciones o nuevas metas.
personas o señoras, mujeres casadas que dicen, oye, mira cómo está la casa, y el viejo rascándose la panza porque está cansado, ya no le echa ganas, no le interesa, no hace nada por mejorar, la pintura está pésima, no tiene ropa la señora, y él dice, mira, yo trabajo, esto es lo que gano, punto. No busca llegar más allá, no hay un sueño, no hay una meta. Él simplemente se limita con cumplir lo que siempre ha cumplido. Por último, no administra bien el dinero o es tacaño. Y espero que no haya casos de esos, pero hay quienes cobran y se lo gastan en la tomada. O bueno, en el boleto del partido, en el abono, en el jersey del equipo, en cualquier cosa menos en lo que realmente debería gastarlo. Eso conlleva muchísimos problemas porque la mujer dice, me hace falta esto, y él se lo gasta en otras cosas. Y cuando ella dice, dame para esto, no quiere darle aunque tiene. A eso se refieren con tacaño. Entonces, supuestamente en los estudios que yo he visto, en esto se resumen los principales problemas de los hombres. Pero ahora las mujeres, ¿de qué se quejan los esposos? Gasta más de lo que tiene o nunca tiene suficiente. Siempre quiere otros zapatos, siempre quiere otra blusa, siempre quiere gastar más, siempre, aunque tenga una cantidad que tú le des, siempre ocupa más y nunca tiene lo suficiente. 2, negatividad constante, siempre se queja o nunca está feliz. Llegas del trabajo y eso no funciona, el niño hizo esto mal, esto no está funcionando, hay que pagar esto, vinieron a cobrar, que la suegra, que la vecina, y todos son quejas. Nunca recibes algo que te diga, estoy bien. Nunca está feliz. Siempre lo que tiene que decirte es una queja. Tiene otras prioridades antes que su esposo, o el esposo no es el primer lugar. Llega el esposo y primero atiende a los hijos, ¿verdad? Dice, mis hijos son primero. Tiene visita, tiene la vecina que siempre está ahí y como quiera primero atiende a la vecina. Si trabaja, le dedica más tiempo al trabajo que a su esposo. Si va al gym, si hace lo que sea, se dedica tiempo a ella, pero el viejo no lo pela. Hay cosas más importantes que él. Otro, que supuestamente es uno de los primeros lugares, rechazan la intimidad sexual o evitan el contacto físico. Les duele la cabeza, están cansadas, tienen sueño, etcétera. Y los hombres dicen que normalmente las mujeres chantajean a sus maridos con tal de darles el contacto físico que ellos quieren. Y por último, no hablan de forma directa o siempre quieren usar insinuaciones. Es decir, te pasa algo y dicen no, pero en realidad es un sí. Y si tú le preguntas a un hombre, ¿te pasa algo?, lo más probable es que te digan no y es no. Pero la mujer dice sí cuando en realidad es no, o dice no cuando en realidad es sí. O un ejemplo que me gustó mucho escuchar, dicen, muy común, que quizás esto lo puede aclarar, dicen, vamos pasando, imagínate que va una pareja de casados, salen de su casa porque quieren ir a comprar unos refrescos, suben al carro, van manejando, se paran en un semáforo y hay un puesto de hamburguesas. Y la mujer voltea a ver el puesto de hamburguesas y dice, ¿no tienes hambre? Y él le dice no y sigue manejando. Compra el refresco, se regresa a su casa y la mujer está enojada. Y le pregunta, ¿estás enojada? Y dice, no. ¿Por qué se enojó? El problema es que las mujeres saben, pero los hombres no. ¿Sí me explico? A lo mejor les ha pasado. Entonces, dentro de estas cosas, que parece que no tienen nada que ver con la Biblia, todo se resume prácticamente en una sola cosa que necesitamos revelar a través de las 5 sesiones en el curso. Entonces, ¿qué se debe hacer en estos casos? Muchos leen sus revistas, leen su horóscopo y dicen, pues ahí está, es que yo soy Libra y él es Géminis. Y es que hoy me va a ir muy bien, pero ahí le va a ir mal. Bueno, ¿no crees en los horóscopos? Bueno, pues le preguntas a la vecina, o le preguntas a tu mamá, o le preguntas a tus amigas, y todo el mundo te da consejos. Lee las revistas y te dan los 5 puntos para salvar tu matrimonio. Algunos van con psicólogos o terapeutas. Información sobre cómo manejar tu matrimonio vas a encontrar en todas partes, y siempre va a ser distinta. ¿Cuál es la correcta? Pues para los que creen en Dios, la respuesta está en la Biblia, aunque parece que la Biblia no tiene nada que ver, y aunque parece que la Biblia es religión. No es religión. ¿Qué tiene que ver la Biblia con todo esto?
todo, y pretendo mostrártelo con este sencillo ejemplo que debe de ilustrar todo lo que vamos a ver en el curso. Acompáñenme por favor a Mateo 19:3. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Quisiera que pusieras atención en cómo responde Jesús ante la pregunta que le hacen. Mateo 19:3 dice: algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? La pregunta es directa. ¿Está permitido que el hombre divorcie de su esposa por cualquier motivo? Esta es una pregunta común. ¿El divorcio es pecado? Antes, y yo no quise decir la palabra pecado antes de que la podamos definir. Esta pregunta es muy directa y es una pregunta, como le dicen, con una intención escondida. Están tratando de atrapar a Jesús en un error. Leamos el versículo 4 al 6. Dice: respuesta de Jesús: ¿no han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pausa. Entonces, ¿está permitido divorciarse o no, según lo que respondió Jesús? ¿Dijo sí o dijo no? ¿O no dijo nada? Como que los que le preguntaron no entendieron. Leamos del 7 al 9. Dice, le replicaron: ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y le despidiera? O sea, que en la ley de Moisés yo podía estar casado y si ya no quiero a esta mujer, pues le escribo una carta de divorcio, se la doy y que le vaya bien. ¿Tenías una razón válida? No, simplemente yo no la quiero tener. Así que para que cualquier otro la pueda aceptar, yo tengo que certificar que ya no la quiero. Así que Moisés les dijo: escriben la carta de divorcio a su mujer. Por eso le preguntan a Jesús esto. Jesús está diciendo: no. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Entonces, ¿me puedo divorciar de su mujer? Si Dios te unió, no puedes. Y le dicen: ¿y por qué Moisés dijo que sí? Versículo 8. Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. O sea, que sí es posible divorciarse siempre y cuando haya infidelidad conyugal. Ahora, lo que se nos traduce como infidelidad conyugal es una sola palabra en el original, y es el griego porneia, la raíz de pornografía. Porneia se traduce como relación sexual ilícita, inmoralidad sexual, fornicación. Y la palabra porneia se deriva de pernao, que se traduce como vender la pureza sexual. Entonces Jesús no está diciendo que todo divorcio es pecado, sino que si no es por causa de una relación sexual ilícita, si no es por una relación sexual ilícita, no te puedes separar. Pero si hay una relación sexual ilícita, te puedes divorciar y no es pecado. Entonces, si yo te pregunto, ¿el divorcio es pecado?, ¿qué me contestarías? Depende. ¿Depende de qué? Esa es la técnica que Jesús usa para responder: de lo que se dijo en el principio. Depende del diseño original. No han leído que en el principio Dios dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. O sea que Jesús determina qué está permitido y qué no está permitido dependiendo del diseño original. ¿Sí me explico? Por eso es que la palabra pecado en el Nuevo Testamento, que en su mayoría está escrito en griego, y el Viejo Testamento, que está escrito prácticamente en hebreo y porciones en arameo, la palabra pecado en griego, en todo el Nuevo Testamento, es el griego hamartia, que se traduce como fallar o errar al blanco. Es decir, si yo tengo un objetivo y quiero con el arco y flecha dar en el centro y no doy en el centro, es pecado. Fallé al blanco. Si yo estoy presentando para un examen de matemáticas y el propósito es que lo pase y repruebo, es pecado. No porque sea algo sucio, porque le dices al cristiano pecado y ¿qué piensa? Diablo. No, el diablo no tiene nada que ver con la palabra pecado. El pecado no tiene nada que ver con el diablo. El creyente tiene que aprender a diferenciar lo que Satanás hace y lo que tú haces.
porque no le puedes echar la culpa de todo lo que haces al diablo. Y el pecado no tiene nada que ver con el diablo, no tiene nada que ver con Satán. El pecado es hacer algo que no da en el blanco. Por eso Jesús dice, en el principio Dios dijo que será una sola carne, así que lo que Dios ha unido no lo divide el hombre. ¿Me explico? El objetivo es que si un hombre y una mujer se unen es que sean uno solo, y cualquiera que pretenda dividirlo, incluso ellos mismos, es pecado, porque no está haciendo lo que originalmente se diseñó. Y en hebreo la palabra es kataz, y la palabra kataz se traduce como equivocarse o hacerlo mal. Es más simple, me equivoqué, eso es pecado. Entonces, ¿cuántos de aquí han estado en pecado o están en pecado? Es bueno, depende de lo que estés haciendo comparado con lo original que debieras hacer, con el diseño original que Dios definió para eso. ¿Me explico? Un ejemplo sencillo, hay cristianos que piensan que no pecan y vienen a la iglesia, y si en la iglesia, en cualquier iglesia en la que asistas, hay un momento para cantar y tú no cantas, ¿es pecado? Es pecado, porque no estás haciendo lo que se supone que deberías estar haciendo. Así que, ¿hay alguien que no tenga pecado? ¿Hay alguien que esté endemoniado? Ese es otro asunto. ¿Me explico? Pecado no tiene nada que ver con Satanás, y no tiene nada que ver necesariamente con algo sucio, ni siquiera con algo malo, sino no hacer lo que Dios dijo que debía de hacerse. ¿Te has puesto a pensar por qué Dios castigó a Caín cuando mató a su hermano Abel si no existían los 10 mandamientos? Dios no había dicho no matarás, ¿verdad? Cuando Caín mató a Abel. Entonces, cuando Caín mató a Abel, ¿por qué lo castigó? Nunca me lo había preguntado. Ahí está el punto. ¿Cómo es que el pecado existe antes de los 10 mandamientos? ¿Por qué era malo matar a alguien si Dios nunca dijo no mates? Hay que irnos a lo que originalmente se hizo. ¿Para qué viene un ser humano y cuál es su propósito? Y cualquier cosa que haga apartado de ahí, le es pecado. Entonces, hagamos lo mismo que Jesús dijo. Si tú tienes problemas en tu matrimonio es un buen matrimonio, ¿cómo lo determinas? ¿Con qué lo comparas? ¿Con el de tu mamá? ¿Con el de tus amigas? ¿Con el que dice la revista o el que te muestra la película? No, con lo que originalmente se dijo. Entonces, ¿cómo es que Jesús sabía qué onda con el matrimonio si ni siquiera se casó? Así yo le diría, Jesús, mira, para empezar tú ni te casaste, tú no tienes opinión. ¿Puedo tener yo opinión sobre un tema que no he vivido? Si me dices que no, entonces ¿qué onda con Jesús? Es que el punto no es que no hayas vivido esa experiencia, sino tú puedes saber que algo está bien o mal cuando lo comparas con lo original. Y fácilmente puedo sacar qué está bien y qué está mal sin necesidad de que yo haya vivido ese problema. Así que Jesús podría aconsejarle a una pareja que tiene problemas qué hacer y qué no hacer, claro, porque conoce y entiende perfectamente el diseño original. Este curso tiene el objetivo de que entendamos qué es el diseño original del matrimonio, para que cualquier problema que tú tengas, al compararlo, inmediatamente vas a saber qué tienes que hacer, cómo se debe de corregir, y para eso hay muchísima información en la Biblia. Yo estoy seguro que Eva no se iba a quejar con Dios diciendo, este hombre viene y está pegado en su celular todo el día. Ese problema no existe en la Biblia. Y dicen, como la Biblia es tan vieja, ¿cómo va a resolver ese problema? Es que todos los problemas se resumen en unas cosas muy simples que vamos a ver conforme avancemos en las sesiones. Entonces, ¿tienes o puedes entender por qué el divorcio no es malo si hay inmoralidad sexual? ¿Entendemos por qué un matrimonio, según Jesús, se deshace cuando hay inmoralidad sexual? Leamos 1 Corintios 6:16. Palabras del apóstol Pablo. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pablo hace lo mismo que Jesús, va al origen, al diseño inicial. ¿Cuál es el diseño de un hombre y una mujer que estén juntos? Ser una sola carne. Es por eso que un hombre y un hombre no pueden ser una sola carne, ¿verdad?
Aunque pretendan usar otro órgano de su cuerpo para simular esa unión, ese no es el diseño original. Mujer y mujer no pueden ser una sola carne. Por eso a mí me parece muy extraño que haya cristianos que apoyen el matrimonio homosexual, porque es obviamente pecado, no en el sentido de que es sucio, es exactamente lo mismo que mentir, pero no se ajusta al diseño original. Entonces, fíjate, Pablo dice que el que se une con una prostituta se hace uno con ella. Y Jesús dice, si eso sucede, el matrimonio se deshace. ¿Por qué? Porque inicialmente el matrimonio era uno, pero cuando este hombre se une a otra mujer, ahora es uno con la otra y deja de ser uno con su mujer. Por eso dice Jesús, ese matrimonio ya no vale, porque según el diseño inicial tienen que ser uno. ¿Me explico? Entonces, ¿en qué momento te casas según la Biblia? Cuando tienen relaciones sexuales. Entonces dicen, oye, ¿llegaste virgen al matrimonio? ¿Y qué pregunta tan extraña? No puedes decir que no llegaste virgen al matrimonio. Porque el matrimonio es, bíblicamente hablando, es cuando hubo una relación sexual. ¿Me explico? Entonces cuando dicen, es que yo quiero que me case un pastor, que me diga, ahora los declaro marido y mujer, puede besar a la novia, eso no te casa. Según la Biblia eso no es casarse. Por eso en los tiempos de Jesús y desde antes, las bodas de aquellos lugares son muy distintas a las de nosotros. Las bodas de los tiempos de Jesús y antes, lo primero que hay es la luna de miel. Y luego después la fiesta. Y aquí es primero la fiesta y luego la luna de miel. Si no es que la luna de miel ya la tuvieron antes. Entonces dicen, no, bueno, ya nos conocemos, ¿verdad? Para saber si somos compatibles y ya definimos si nos casamos o no. A ojos de Dios, en el momento en que se unieron sexualmente, ya están casados. Y se les demanda lo que a cualquier matrimonio, pero ellos son ignorantes de ese asunto. ¿Por qué empiezan tantos problemas a partir de que hay relaciones sexuales en las parejas? Porque la demanda a los ojos de Dios cambia completamente, porque a ojos de Dios están casados, son una sola carne. Así que nuestros jóvenes, los solteros, deben de saber en qué momento te casas, según la Biblia. Por eso, en aquellos tiempos, lo primero que pasaba, antes de que cualquier persona viera a la novia, entraba a la recámara del novio y estaban una semana ahí guardaditos, teniendo su luna de miel. Pero en el primer día se tenía que corroborar, no estoy claro en cuál método, pero se tenía que corroborar que la muchacha era virgen, para que el matrimonio fuera oficial. Porque si ella no era virgen, no podían unirse, porque ella ya estaba unida a otro hombre, no por cochina, no sé si me explico. Muchos dicen, es que mira, degradan a la mujer, tiene que ser virgen, pues ni que fuera una vaca. Es que no es el asunto de que vales menos porque no eres virgen, sino que ya estabas casada con otro. ¿Me explico? No es que le reste valor a la mujer, sino que el hombre que tiene relación con una mujer que ya tuvo relaciones con otro es adúltero. Así que cuando dicen es que la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio, aunque yo sé que muchos no entienden ese concepto y sí denigran a la mujer, bíblicamente no es cuestión de denigrar, sino de ser fieles. Ahora, ¿entiendes por qué es permitido el divorcio en cuando hay una relación sexual ilícita? Porque quebrantas el diseño original. Y al quebrar el diseño original, al ya no cumplirse, Jesús dice, ustedes ya no están casados, ahora ustedes dos están casados. Y aquellos que dicen, yo tengo mucha experiencia en lo sexual, se sienten orgullosos, a ojos de Dios son unos adúlteros que han estado casados con una y con otra y con otra y con otra y con otra, y que en ninguna de todas esas ocasiones ha cumplido con lo que se le demanda, porque hay mucha responsabilidad dentro de la información bíblica con respecto al matrimonio. Así que la intención es que hagamos exactamente lo mismo con Jesús, lo mismo que Jesús hizo, Vayámonos al origen, que es el final de esta clase, de la primera. Irnos al origen, que es Génesis 1 y 2. Entender lo que está escrito ahí en hebreo, que es muy distinto a lo que se nos traduce en español. Entender lo que el hebreo dice, porque nos va a hacer entender en qué momento surge el matrimonio y cuál es el objetivo. Y si Dios quiere, la próxima clase vamos a ver qué pasó con eso. Pero para empezar el día de hoy, hagamos lo mismo que Jesús hizo, vámonos al origen. Jesús cita, ¿no han escuchado que al principio se dijo? O sea, Génesis 1, Génesis 2. Leamos el principio, Génesis 1, 24 al 27.
que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie, y sucedió así. Estoy empezando trunco, que es el día sexto, cuando Dios está creando a los animales y al ser humano. Dice el 25, Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Pausa, la palabra bueno en hebreo es tov, que se traduce como benéfico, agradable, placentero. Fíjate lo que Dios está diciendo. Cada que Dios crea algo dice esto es bueno. Versículo 26, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Entonces, originalmente el hombre tiene dominio sobre todo, hombre y mujer. Vamos al versículo 28, dice, y los bendijo. ¿A quiénes bendijo? Hombre y mujer. Y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. ¿Se lo dijo solamente a Adán o también a Eva? ¿Quiénes eran los que tenían dominio sobre todo? ¿Adán o Adán y Eva? Los dos. No le está diciendo, Adán, tú eres el que mandas. No, a los dos. ¡Qué complicación! En nuestra sociedad actual se dice que tiene que haber una cabeza, ¿verdad? Siempre. ¿Qué pasa si ese es un grupo y dices, ustedes dos son los que toman decisiones? No va a funcionar bien. Necesitas que haya una cabeza que tome las decisiones. ¿Y qué dice Dios? Los dos. ¿No te parece extraño? Hay muchos que dicen, no, mira, ni siquiera cumple con las leyes de la sana administración. El Dios que lo sabe todo ni siquiera sabe administrar, porque le dice a dos personas que están a cargo de todo. Obviamente iba a haber problemas, pero no hemos entendido bien a qué se refiere Dios cuando le dice a los dos. Y para empezar, ¿cuál es uno de los objetivos del matrimonio? Sean fructíferos y multiplíquense. ¿Como conejos? No. ¿Cumples multiplíquense con un solo hijo? ¿Sí? ¿O cuántos necesito para multiplicarme? Yo sé que antes pensaba, ahí dice multiplíquense, entonces los que Dios me mande. No, tienes 15 huercos ahí. A ninguno le haces caso, a ninguno le pones atención porque son muchos. ¿Cuántos hijos tuvo Isaac? Entonces no cumplió eso. Fíjate cómo la idea de que tenías que tener muchos hijos de nuestros ancestros no está basada en la Biblia, ¿verdad? Sé fructífero, esa es otra cosa que vamos a ver. Eso no tiene que ver con tener hijos, pero lo vamos a ver más adelante. Llenen la tierra y sométenla. ¿Uno solo tiene que llenarla? Obviamente no, cada quien pone su granito de arena, ¿verdad? Pero todos tenían que trabajar en llenar la tierra. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo, a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Los dos, ese es su objetivo inicial. Obviamente no te voy a pedir que ahora vayas y salgas dominando entre los animales. Esto es lo original que se corrompió. Versículo 29 al 30. También les dijo, yo les doy la tierra, todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. O sea que Dios hizo a Adán y Eva veganos, vegetarianos, no comían carne. Igualmente los animales, todos vegetarianos. Entonces la cadena alimenticia no existía. Esto es importante que lo veas. Muchos dicen, es que Dios creó la tierra con la evolución. ¿No te parece incongruente que hay animales comiéndose unos a otros y que sobreviva el más fuerte cuando todos eran vegetarianos? Dios no pudo haber usado la evolución para crear las cosas porque todos eran vegetarianos y había alimento suficiente para todos. Así que no eres un chango. Pero vamos al versículo 31. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el sexto día. Entonces, todo lo que Dios hizo era bueno. Hebreo, tov, benéfico, placentero, agradable.
Luego tenemos Génesis 2 del 4 al 9. No es que vuelva a empezar. Dios nos explica con más detalle lo que nos resumió en el capítulo 1. Leamos Génesis 2 del 4 al 9. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ok, entonces, no tenemos a Eva todavía. Dios crea al hombre. Y se nos dice esta información interesante. No había plantas todavía en la tierra. No había hombre que las cultivara. Todavía no llovía. Y dice que Dios creó al hombre, y la palabra hombre es el hebreo Adam. Adam se traduce como humanidad o género humano. Crea al hombre. Pero también nos había dicho que creó hombre y mujer. ¿Se acuerdan que leímos en el capítulo 1? Hombre y mujer los creó. La palabra que en hebreo que se usa para hombre y mujer, el hombre es sakar. El hebreo sakar, que se traduce como macho, y cuando dice hembra o mujer es el hebreo nekeva, que se traduce como hembra. Eso es importante. Cuando dice en el capítulo 1 dice que los creó macho y hembra. Luego va a usar unas palabras completamente diferentes en este capítulo. Leamos Génesis 2, 15 al 17, perdón. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces crea a Adán y lo puso ¿a qué? A trabajar. El trabajo no es una maldición ni fue idea del diablo. Es parte del propósito de Adán. Fíjate bien, de Adán. Parte del diseño inicial de Adán es ponte a trabajar. Así que Adán trabaja en el huerto del Edén, pero había dicho la Biblia que no había nada, ¿verdad? Pero sí nos dice que Dios plantó un huerto. El Edén no lo plantó Adán, lo plantó Dios. Esto es interesante por lo que vamos a leer a continuación. Dios crea a Adán y dice que le sopló aliento en la nariz. Bueno, el original dice que le sopló aliento en las fosas nasales. Cuando Dios lo hizo de arcilla, no lo hizo así como que este es un bosquejo. Estaba bien detallado y sopla en sus fosas nasales. Y la palabra soplar, la vamos a ver ahorita, que es neshama, que se traduce como aliento, espíritu o viento. Entonces, me estoy yendo a lo más básico. Está Adán formado, pero no tiene vida. Y Dios sopla sobre él. Y la palabra soplar y aliento es viento o espíritu. Siempre que veas la palabra espíritu en la Biblia, lo que el original dice es viento. No dice espíritu, es viento. Entonces cuando dice el Espíritu Santo dijo, el original no dice que el Espíritu Santo, dice que el viento dijo. Y lo que le da vida al hombre es el viento que Dios sopló en su nariz. Entonces, Dios planta el huerto, pone al hombre para que lo trabaje. ¿Quién le enseñó a cultivar a Adán? ¿Quién le enseñó a hablar? ¿Quién le enseñó a caminar? Le dijo, Adán, tú vas a cultivar el huerto. Y Adán dijo, ¿qué es cultivar? O ni siquiera podía decir qué es cultivar. ¿Cómo le hace Dios para que Adán ya sepa eso? Sigamos leyendo. Le pone la prohibición, ¿verdad? No comas del fruto. No vamos a entrar en el fruto, vamos a entrar en la próxima clase en cuanto al fruto. Versículo 18. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Esta es una de las palabras que los cristianos más se saben. En la versión 60 dice ayuda idónea, ¿verdad? ¿Quién esperaba su ayuda idónea? ¿Quién oraba por su ayuda idónea? ¿Qué se entiende por ayuda idónea? Mi ayudante ideal, ¿verdad? Entonces dicen los hombres, yo tengo un ministerio y necesito a mi ayudante ideal.
¿No te parece extraño que haya un ayudante ideal cuando la Biblia dice que a los dos dominaban? ¿Es la mujer la ayudanta del hombre? Eso es lo que la gran mayoría del cristianismo enseña. Es mi costilla, mi ayuda idónea. Cárgame la Biblia. Vengo cansado de servirle al Señor. Masajéame las patas. La cena debe estar lista porque tú eres mi ayuda idónea. Eso es lo que leemos, ¿no? Pero eso no es lo que el original dice. Por eso, lo que estás leyendo en español, no importa qué traducción sea, no es lo que Dios dijo. Necesitas irte a lo que el hebreo dice. Y la palabra ayuda idónea, la palabra ayuda, es el hebreo eser, que se traduce como protección, socorro o ayuda. No en el sentido de ayudante. ¿Me explico? También en el sentido de protección. Y la palabra idónea es el hebreo neger, que se traduce como visible, opuesto a. No tiene nada que ver con ideal, Visible, opuesto a. Neger viene del hebreo nahad, que se traduce como visible simplemente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios en el versículo 18? No es bueno que el hombre esté solo, pero ya habíamos leído que dijo, todo es bueno. Entonces, ¿cómo es que todo es bueno, pero Dios dice, no es bueno que esté solo? Porque lo que leímos en el capítulo 1 es el resumen, que es lo que Dios dijo al final. Y en el capítulo 2 nos está mostrando cómo Dios fue detalladamente llevando el sexto día. Entonces, el hombre, dice Dios, no es bueno que esté solo. ¿Qué es solo? La palabra solo es el hebreo bad, que se traduce como solitario o aparte. Entonces, Dios crea a Adán, lo pone a cultivar el huerto y dice, no es bueno, hebreo tov, no es benéfico que esté solo. Le haré un socorro, una protección visible y opuesta a él. ¿Significa ideal? ¿Qué significa opuesto a ti? ¿Me explico? ¿Por qué somos tan diferentes hombres y mujeres? Se trata de que sea lo opuesto a ti y que lo veas. Es alguien visible y opuesto a ti. Entonces, ¿es que no tenemos cosas en común? Digo, se supone que no las tengas. ¿Me explico? ¿Cuántos escogen su pareja según cuántas cosas tienen en común? Cuando el diseño original es que sea visible y opuesto a ti. Si tú tratas de crear y dices, el hombre está solo, y le haces a alguien que es exactamente igual que él, ¿cuál es el beneficio? No le estás ayudando en nada. Pero si dices, a ver, voy a ponerte a alguien que vamos a ver que viene del hombre, pero es opuesto al hombre, ¿hay beneficio? Mucho beneficio, porque para empezar piensan diferente. Yo voy a decir, mira, este es color rosa. ¿Y qué dice la mujer? ¿Rosa? ¿Cuántos colores ven las mujeres? ¿Cuántos colores ven los hombres? ¿Sí me entienden, verdad? ¿Cómo ves este azul? Azul, yo lo veo aqua, brisa de mar, y no sé qué otros colores, no me lo sé la verdad. Yo le digo, resúmelo en azul, rojo, amarillo, punto. ¿Qué está pensando Dios en darme a alguien opuesto a mí y visible? Es que mi esposa y yo tenemos muchas diferencias. De eso se trata. De eso se trata. No son tus diferencias lo que hace que un matrimonio no funcione. Son lo que lo hace funcionar. Porque ese es el original, el diseño original. Y olvídate de que es el ayudante ideal. Tantos divorcios que provoca eso, tantas mujeres frustradas que dicen, yo soy muy buena para esto, pero como soy la ayuda idónea de mi esposo, yo le ayudo a que él cumpla su propósito. Y tú tienes uno también, del cual se te va a demandar, ¿verdad? ¿Qué hiciste con el talento que te entregué? Te va a decir Jesús, y vas a decir, es que yo era su ayudante ideal. ¿Qué crees que te va a contestar? Te va a decir que nunca fuiste al curso de matrimonios, que no leíste tu Biblia,
No, es que mi pastor me dijo esto. ¿Tú crees que eso es una justificación? Fíjate, vamos a demostrar todavía más, incluso con el Nuevo Testamento, la mujer no es el ayudante ideal. Eso no tiene nada que ver con lo que Dios dijo. Es socorro, protección, visible y opuesto. Y eso es completamente diferente. Así que Adán se pone feliz, no sé, por la felicidad que le daba la ignorancia, no sé si no sabía a qué cosas se está enfrentando. Pero antes de eso, fíjate, Dios dice, no es bueno que esté solo, le voy a hacer una ayuda en el sentido de socorro y protección visible y opuesto a él. Pero no le dijo nada a Adán. ¿Qué crees que le dijo a Adán? Leamos versículos 19 al 20. ¿Por qué si era bueno al principio y después no? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. No falte al siguiente capítulo. Génesis 2, 19 al 20. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se lo llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. Fíjate, Dios ya sabía que no era benéfico que Adán estuviera solo, ¿verdad? ¿Y se lo contó a Adán? No. ¿Qué hace con Adán? Le lleva a los animales para que les ponga nombre. Dice, les llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se los conoce. Entonces, ¿qué clase de inteligencia tenía Adán? Que además de saber cultivar, le puso nombre a todos los animales. Adán no era un niño, no era un muchachito, fue creado con madurez, sabía comunicarse, sabía trabajar, porque para eso fue diseñado. Dios no le está pidiendo nada imposible, le está dando las tareas para lo cual lo diseñó. Pero fíjate, Dios dice, no es bueno que esté solo. Le voy a dar más trabajo, porque además de cultivar el Edén, ahora tiene que ponerle nombre a todos los animales. ¿Por qué? Dice el versículo 20. Así el hombre fue poniéndole nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. O sea, tú eres Adán. Y dice, a ver, siguiente por favor, pasan. Dice, ve la melena, ve el color, león y leona. Estoy inventándolo, ¿verdad? Perro, perra, gato, gata, caballo, caballa, yegua, camello, camella. Y a todos se dio cuenta que venían en pares. ¿A qué conclusión llegó? Estoy solo. Pero Dios ya sabía. Y Dios dijo, le voy a hacer ayuda idónea. Pero este no se ha dado cuenta. Voy a hacer que se dé cuenta. ¿Y cómo lo hace? Adán, ponte a analizar todos los animales que cree. ¿Ves algo en particular? Todos son él y ella. Y él está solo. Así que Dios, consciente de su necesidad, no se la suple, sino que lo hace consciente a él. ¿Cuántos de niños decían que no iban a casarse nunca? Y luego andan de alborotados. ¿Por qué? Sigamos leyendo. Se da cuenta que está solo, ¿verdad? Entonces Adán, pues ahora sí se agüita. Versículo 21 y 22. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un profundo sueño, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Y aquí es interesante. ¿Cómo que una costilla? Bueno, lo que la palabra hebreo dice es que de una cela, y la palabra cela es curva, no dice costilla. El que traduce se imagina que es una costilla porque es algo curvo. Abre la carne y saca algo curvo, y de eso hace la mujer. El traductor dice, ¿cómo le hago para que la gente me entienda? Pues una costilla, porque dice que le abrió de un costado, y la palabra costado es lado. De un lado saca algo curvo, y de ahí crea la mujer y se la presenta al hombre. Versículo 23. El cual exclamó, imagínate la cara de Adán, después de ver que todos vienen él y ella, y por fin ve una ella. Dice, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Versión 60, dice, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y no dice que es hembra y macho. Fíjate lo que el original dice, la palabra varona es Isha, que se traduce como esposa, y la palabra varón es Ish,
que se traduce como esposo. ¿Qué está diciendo Adán? No dijo yo soy el macho y esta es la hembra. No, dijo yo soy el esposo y ella es la esposa. No está hablando solamente de relación sexual. Yo soy el esposo y ella es la esposa. ¿En qué momentos fue creado el matrimonio? Desde el momento en que fue creada Eva. Desde ahí se deja de pronunciar hembra y macho, esposo y esposa. Versículo que sigue, 24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Por eso el esposo deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se funden en un solo ser. La mamitis es pecado. Vivir en la casa de los suegros es pecado. ¿Alguien vivió? No me digas, no levantes la mano. ¿Alguien vivió con sus suegros? ¿Tú crees que ese fue el ideal que Dios diseñó? Entonces, oye, pues vamos a casarnos y nos vamos con los suegros. Para empezar, te estás apartando del diseño original, vas a estar en problemas. ¿Para qué te sirve el diseño original? Para que sepas cómo actuar. Cuando te desvíes de ahí, vas a entrar en problemas. Y hay una palabra hebrea para eso, que vamos a ver en la siguiente clase, que tiene que ver con el árbol que estaba ahí, del bien y del mal. Entonces, ojo, no puedes estar con los suegros. La idea es que el hombre, fíjate, no dice que la mujer, ¿verdad? El hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Hombre es esposo, mujer es esposa. ¿Quién es el que se debe despegar? ¿Y la mujer? Esa instrucción no está para la mujer, está para el hombre. Así que muchos hombres a lo mejor dicen, sí, ya no va a venir. Entonces, originalmente, aquí hay otra información muy importante, tienen que llegar a ser uno, ¿verdad? Dice la traducción que leemos, una sola carne. Ponme la Nueva Versión Internacional, dice un solo ser. Y la palabra un solo es el hebreo ejad, que se traduce como uno. Pero esta palabra ejad es muy interesante porque leamos Génesis 1:5. A la luz llamó día y a las tinieblas noche, y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el primer día. Eso es lo que dice la NBI. Vamos a lo que dice la versión 60. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y la palabra un es la misma ejad. ¿Cómo es que mañana y tarde son uno? ¿Cómo es que hombre y mujer son uno? Quizás la palabra más interesante o el pasaje más interesante es este, Deuteronomio 6:4. Palabras de Moisés a punto de darle los 10 mandamientos a los israelitas. Deuteronomio 6:4, Nueva Versión Internacional, dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Versión 60, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y la palabra uno es ejad. ¿Cómo tienen que ser el hombre y la mujer? ¿Igual que quién? Ahora, ¿significa que Dios es uno? Es la misma palabra hebrea, ejad. No está hablando de singularidad, está hablando de una sola pieza. Dios es uno, no singular, plural, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero no son tres distintos, es el mismo. Y eso espera que hombre y mujer, esposo y esposa, sean. Dios es uno y tres al mismo tiempo. El día y la noche es un día, luz y noche es un día, esposa y esposa, un solo ser. ¿Cómo vas a poder ser un solo ser si no conoces a Dios? ¿Quién es el único que te puede decir cómo ser un solo ser? ¿Te fijas cómo el matrimonio nada más es unión sexual cuando dice que sean una sola carne? La palabra ser o carne, así se traduce, carne. Además de que eres uno, también eres una sola carne. Por eso hombre y mujer están diseñados para embonar.
pero no es el objetivo solamente el embonar corporalmente, sino el representar lo que Dios mismo es. Así que el matrimonio es la gloria de Dios, no sé si me explico. Tú originalmente, al tener una mujer que es visible, opuesta a ti, que es mi ayuda, protección y socorro, debieras llevar a la conclusión: ahora entiendo quién es Dios. Y yo sé que muchos concluyen lo contrario. Dicen: ¿por qué a mí, Dios? Entonces, el matrimonio es una oportunidad de experimentar qué es Dios. Si tú logras tener un matrimonio como lo que dice aquí, vas, cada vez que convivas con tu cónyuge, vas a tener una probada de qué es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Eso significa que algo es para la gloria de Dios, que cuando lo experimentas vas a decir: esto es Dios. Así que el matrimonio, a pesar de que es opuesto, son opuestos los cónyuges, a pesar de que no tienen el mismo pensamiento, tienes que encontrar la forma de ser uno. Y ahí está el detalle, tienes toda una vida para eso. Entonces, Dios es uno, nosotros debemos de ser uno. Génesis 2:25, para terminar. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Esto nos habla justo antes de lo que nos platique lo que sigue en el capítulo siguiente. Estaban desnudos ambos y no sentían vergüenza el uno hacia el otro. No hay cosas que ocultar, no hay cosas que no puedas ver, es completamente descubierto a ti, es la unidad que se debe de buscar. Dice: oye, ¿le platico a mi esposo esto o no se lo platico? ¿Cómo que no se lo platicas? No puedo entender que no se lo platiques. Se supone que deben de ser uno. Oye, ¿le cuento estas cosas que hice o no se las cuento? ¿Cómo que no se las vas a contar? ¿Qué pasa si no le cuentas? Estás en pecado, porque no estás siendo uno. ¿Podrán dos caminar juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces, los secretos, las cosas que no cuento, poco a poco te van llevando ¿a qué? A separarte cada vez más de lo que originalmente debiera de ser. El pecado cada vez es mayor y el matrimonio se vuelve un sufrimiento insoportable. Pero el diablo no ha tenido nada que ver. Son tus decisiones. El diablo no destruye tu matrimonio, lo destruyes tú, conscientemente o en ignorancia, pero es lo que tú haces, no lo que Satanás hace. ¿Me explico? Entonces, cuando le preguntaron a Jesús, ¿qué está diciendo Jesús entonces? Parece que contestó simplemente, ¿verdad? Pero ¿cuál es todo el contexto que Jesús está citando? ¿Entiendes por qué no te puedes divorciar por cualquier cosa? ¿Entiendes por qué sí te puedes divorciar si hubo relaciones sexuales ilícitas? Desde el punto de vista inicial, no hay forma de que tomes decisiones aparte. No hay forma de que tomes decisiones por separado. No hay forma de que tengas vidas, experiencias, situaciones que tu pareja no sepa, porque tú solo estás destruyendo lo que se supone que debes de estar armando. Oye, pero no le va a gustar lo que le voy a decir. Y como no le va a gustar, ya no va a querer estar conmigo. Bueno, pero por no decírselo, van a terminar igual de separados. Así que tienes dos opciones. Eres honesto y es probable que se separe, aunque si es creyente sabe que no puede separarse si no hay inmoralidad sexual. Y más adelante vamos a ver otros asuntos que también se mencionan desde el Viejo Testamento y en el Nuevo. Pero el hecho de que tengas diferencias, jamás de los jamases bíblicamente hablando, es una razón suficiente para disolver un matrimonio. Entonces tengo una serie de preguntas capciosas. ¿Adán y Eva tenían ombligo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Para qué es el ombligo? El cordón umbilical. ¿Adán tuvo?
Entonces, ¿tenía ombligo? No sé si alguien se lo había preguntado. Hay un pasaje que no mencioné de Jesús. Cuando Jesús contesta en Mateo, les dice, vamos a leerlo porque me va a dar pauta para el siguiente tema. Mateo 19, 10 al 12. Después de que Jesús dice que no te puedes divorciar porque Dios dijo que uno son, y le preguntan que Moisés dijo por la dureza de su corazón, pero a menos que haya inmoralidad sexual, dice el versículo 10, si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, no los fariseos que lo estaban tentando, los discípulos de Jesús. Si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. Jesús responde, no todos pueden comprender este asunto, respondió Jesús, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo. Pues algunos son eunucos porque nacieron así, a otros los hicieron así los hombres, y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Y aquí Jesús está diciendo otra cosa muy importante, el matrimonio no es para todos. Solamente para aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo. Porque habla de los eunucos, la palabra eunuco en griego es solo en la cama. Ese es el significado. Y dice Jesús, hay algunos que así nacieron. Hay algunos que los hombres lo hicieron así y otros que así mismos se hacen así. Y el caso es el apóstol Pablo. Pero los que nacieron así no tienen la capacidad de entender el matrimonio, porque no es para ellos. Así que, si hay mujeres solteras, maduras, que viven presionadas porque no se han casado, Jesús está dejando en claro, esto no está diseñado para todos. No está diseñado para todos. Solo para quienes se les concede entenderlo, no a quien se le concede enamorarse. Según Jesús, se puede casar el que lo entiende, no los que se aman. Hay personas que se aman pero no entienden y fracasan. Jesús dijo, antes que amar, necesitas entender. Entiendes qué es el matrimonio, entonces te puedes casar. ¿Y qué dice la sociedad actual? ¿Se aman? Cásense. Son dos hombres, pero se aman, cásense. Dos mujeres y se aman, cásense. Y ya salió en Estados Unidos la que se quiere casar con su perro. Y ya salieron los que dicen, ¿por qué no más dos? Si los tres nos amamos. Si no lees esto que dice la Biblia, defíneme matrimonio. ¿Podrías definirlo? Entonces, según Jesús, solo los que lo entienden. Eso es lo que vamos a ver en las siguientes sesiones. Ese entendimiento es el que tienes que recibir, es el que tiene Jesús. Y dice, esto es malo porque no cumple con esto, pero es permitido, sí, cumple con esto. Y todo el Nuevo Testamento y toda la Biblia está referenciado en lo que Dios dijo originalmente. Y aquí acabamos este tema. Esta es la historia bonita. Este es lo que Dios diseñó inicialmente, pero vamos a ver cómo fue volteado, cómo se corrompió. Y Dios inserta nuevas reglas, que son las que vivimos ahora. Pero el objetivo, según la definición de Jesús, es que vayas a lo que Dios dijo originalmente, a pesar de las reglas nuevas. Porque hay algo muy controversial. Le dice a la mujer, tu deseo será para tu marido. Y esa es una de las herramientas más mal interpretadas por el cristianismo para oprimir mujeres. Porque el original no dice eso. Hasta aquí dejamos. ¿Dudas? Si tienes una duda, levanta la mano. Me ayudan. Yo aquí tengo el micrófono, pero les pido que me ayuden con los demás para lo que no alcance. Y que me digan quién le levantó primero. ¿Quién le levantó primero? Creo que fuiste tú, Luz. ¿Qué pasaba con Salomón?
¿Qué pasaba con Salomón? Sí. ¿En cuanto a qué? ¿Cuánto a las mujeres? A todas las mujeres que tuvo. Salomón desobedeció el mandato. Desde Éxodo, si no me equivoco, Deuteronomio, Dios dijo, el rey no debe tener muchas mujeres ni muchos caballos, porque desviarán su corazón. Salomón no hizo caso, ¿y qué le pasó? Fue desviado. Dios nunca autorizó la poligamia, nunca. La permitió en muchos casos, pero nunca estuvo en el diseño original. Tenemos que Jacob se casó con 2, pero ¿a cuál amó? Siempre, fíjate los problemas en los matrimonios poligámicos de la Biblia. ¿Cuál es el problema siempre? Que solo ama una. ¿Verdad? Dios lo tolera, como dijo, en el caso de Moisés, les permitió divorciarse por la dureza de su corazón. Más adelante vamos a ver por qué se les permitió. Porque la ley no era una ley universal. La ley de Moisés no era una ley universal. Dijimos, ¿por qué los judíos no podían comer puerco y los gentiles sí? Perdón, dijimos porque lo hemos tocado aquí en temas de árbol plantado, otras personas no lo han escuchado. Pero tú estás enterado que los judíos no podían comer puerco. No podían comer puerco, pero los gentiles sí. ¿Por qué Dios no dejaba que los judíos comieran puerco y los gentiles sí? Si dices, es que el puerco tiene triquina, se llama, y te puedes morir. Entonces Dios dijo, los gentiles que se mueran, pero mis judíos no. Eso hace a Dios injusto. ¿Por qué les pone restricciones solamente a los judíos que a los demás no les pone? En eso consiste lo que Moisés les dice. Sí pueden divorciar, pero Jesús dice, pero en el principio no fue así. Se les concede por la dureza de corazón. Pero ahorita sería adelantarme a cosas que vamos a estar viendo más adelante. Pero lo que Salomón hizo está mal a los ojos de Dios y a lo que él mismo estipuló. ¿Alguien iba a preguntar, Rocío? A ver, deja pasarte el micrófono para que se grabe. Gracias. Préndelo, please. No entendí la parte de por qué a otros los hicieron así los hombres. Porque los castraban. Que es algo que muy probablemente le pasó a Daniel. Bueno, si en una pareja, el hombre, por ejemplo, comete adulterio, sí, la esposa decide perdonarlo y siguen en la relación de matrimonio, ahí ¿cómo quedan delante de Dios? Es que la condición para el divorcio es opcional. Y dicen, ¿puedo divorciar a mi esposa por cualquier cosa? Y dicen, no, puedes divorciarte de ella si tuvo una relación sexual ilícita. Puedes. Pero ya no es decisión. Debes. Okay. Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Te perdono. Pero una cosa es decir, te perdono lo que pasó, y otra cosa es decir, vuelvo a confiar en ti. Sí. Que algunos confunden perdón con confianza. Y algunos hasta se aprovechan, dicen, ¿ya me perdonaste? O sea que ahora me tienes que tener confianza. No, una cosa es decir, no voy a demandar justicia sobre ese asunto, te voy a tener misericordia. No te voy a dar lo que mereces, pero mi confianza no la tienes. ¿Me explico? ¿Alguien tiene otra pregunta? Levante su mano. ¿Nadie? ¿Los revolví a todos o quedó bien claro? Entonces, si un eunuco es una persona que es sola, no es un gay. No. Es diferente un gay de un eunuco. Porque la definición es solo en la cama. Entonces, todas las personas que son solteros... Ahorita está muy de moda el matrimonio gay, ¿verdad? Pero si alguien fuera gay y pretende seguir con las bases bíblicas, no puede casarse con un hombre. Tiene que ser un eunuco por sí mismo. No sé si me explico. ¿En qué momento ves en el original la posibilidad de que 2 hombres puedan ser uno? O de que 2 mujeres puedan ser uno, o que un perro y una señora puedan ser uno. Es imposible. Entonces, la idea de que los homosexuales no deben de casarse es una contradicción en sí mismo, porque bíblicamente ni siquiera pueden estar casados porque nunca pueden ser uno. ¿Sí me explico? Si un hombre dice soy mujer, es lo mismo que alguien dice soy un perro, y dime Bobby. Bueno, a ver, Bobby Firulais es lo mismo que decirle a un hombre mujer. La naturaleza es innegable, aunque tú no lo quieras ver.
Entonces, ¿se pueden casar los gays? Es imposible que se casen. ¿Quieren hacer un contrato legal? Eso es otra cosa. Pero ante Dios jamás podrían estar casados, porque se requiere la unión carnal, cosa que hombre y hombre no pueden hacer. Prende el micrófono. Eunucas, es lo mismo. La definición de eunuco solo en la cama no es varonil o femenil, es hombre o mujer. Y de hecho vamos a ver más adelante en las responsabilidades. Pablo dice, te aconsejo que no te cases. Y es más, dicen, no dejen que se casen sus hijas. Les van a ahorrar muchos problemas. ¿Pero qué quieren las hijas? Y aquí estamos. Pero si se te concedió entender. Así que, ¿alguien de aquí se casó fuera de la voluntad de Dios? Imagínate que Dios estaba en sus asuntos y dijo, ¡chin, que se me casa Hernán! ¿Por qué te casaste, ingrato? ¿Alguien se puede casar con la persona equivocada? Es una pregunta que les hago a ustedes. ¿Alguien dice, yo me casé con la persona equivocada? Levante su mano. No, ¿verdad? No quieres avergonzarlo. Bueno, por eso en las próximas sesiones vamos a tener una serie de preguntas anónimas. Y de una vez les explico la dinámica. A todos se les va a entregar un papelito. Y escribas o no escribas, todos van a tener que dejarlo en la canasta. Y solo los que tengan escrito algo, vamos a atender esas preguntas. Porque si digo que todo el que deje el papelito y nomás tú te paras a dejarlo, pues se le acabó lo anónimo, ¿verdad? Todos van a tener que dejarlo aunque esté en blanco, pero vas a poder preguntar cosas que no quieres que tu cónyuge se entere. Lo que no queremos que se peleen aquí. Así que no es necesario que me contestes si te casaste con el equivocado o con la equivocada, pero te adelanto, es imposible que te cases con el equivocado. Porque la Biblia define a Dios como omnisciente, todopoderoso y soberano. Soberano es porque está en control de todo, y dice la Biblia, nada pasa si Él no lo ha autorizado. Todopoderoso es porque Él es capaz de hacer cualquier cosa, y omnisciente es porque lo sabe todo. Entonces, si tú te casaste con una fulana, ¿se le escapó a Dios? ¿Qué hizo Dios? Te dejó casarte, porque Él lo quiso. Así que es imposible que estés con el equivocado. ¿Micrófono? Dice, ching, ¿ya ves? Acá ya está el micrófono, perdón. La infidelidad también se da de pensamiento, como nosotros. Según Jesús, sí. Y también por ver pornografía por los medios de internet y todo eso. Según Jesús, sí. Cuando Jesús habla sobre, oyeron que se les dijo, no adulteres. Dice, mas yo digo que si codicias en tu corazón a una mujer, ya adulteraste con ella. ¿Ya se pueden divorciar? Pues eso es criterio de la pareja. ¿Es posible? Sí, según la definición de Jesús. ¿Por qué? Porque estás quebrantando el diseño original. O sea, no significa que si tienes mal los deseos ya te vas a divorciar. No. Significa que tu deseo ya no está con tu mujer. Estás deseando a otra, y eso incluso dice, no codicies a la mujer de tu prójimo o el animal de su prójimo, y no porque haga una comparación. La fidelidad que Jesús enseña es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Un mal deseo cualquiera lo puede tener. ¿Qué haces con ese mal deseo? Es otra cosa. Una oveja de Jesús puede tropezar y caer en el lodo. Es posible que eso pase, pero solo un cerdo se revuelca en el lodo. ¿Entiendes la diferencia? Los cerdos no son de Dios. Se revuelcan en el lodo, y Pablo da una definición. Se sienten orgullosos y felicitan a los que hacen lo mismo. Pero alguien que ha nacido de nuevo, que más adelante vamos a hablar de eso, podrá ocasionalmente caer, pero jamás lo va a practicar. ¿Sí? En el supuesto del adulterio, sí. Si una pareja joven tiene relaciones sexuales, ambos terminan posteriormente, tiempo después, casados con parejas diferentes, ¿esos dos uniones de matrimonio posterior están en adulterio? Según la definición que vamos a ver del apóstol Pablo, sí.
quien se separa de su pareja, dice, o sea, no se han divorciado por una causa válida. Dice, la que se separa, dice, reúnase con su esposo o quédese sola, porque si se une a otro hombre, adultera ella y el otro también. Ese es el problema con lo que hacen muchos jóvenes. Se acuestan con uno y con otro y con otro. No nada más son fornicarios en el término bíblico, sino también son adúlteros, porque el matrimonio se consolida en la unión sexual. Entonces, se acuesta con una mujer y luego con otra, está adulterando, está quebrantando el primero. Ese matrimonio se deshace según la definición inicial y está casado, según Pablo, si se une a una prostituta, con la prostituta. Y si eso continúa, te estás alejando todavía mucho más. Y lo que no hemos visto, que no quiero meterme hoy, es todas las cosas que se te demandan porque estás casado. Y se te demandan aunque seas ignorante. La ignorancia no te exime la responsabilidad. Se te demanda aunque seas ignorante. ¿En qué forma se establece que el matrimonio sea anulado por la causa de infidelidad? Es decir, entiendo yo que con ¿cómo decirlo? Con esa persona se hace uno, ¿no? Según Pablo, pero ¿cómo se define? El simple hecho de la relación sexual, se comete el adulterio de un lado, pero del otro lado sigue siendo adulterio. No sé si me explique, o sea, ¿en qué momento termina ese matrimonio como tal? Es que no hemos dado esa información. Cuando el matrimonio tiene que ser uno, yo nada más me limité a ejad, hombre y mujer, pero falta el concepto de dónde está Dios en ese matrimonio. Y ejad se tiene que cumplir no nada más entre hombre y mujer, sino con Dios. Entonces, Dios es la tercera persona, por así decir, del matrimonio, quien controla y quien juzga. Todo lo que se hace es ante Él. Él es quien ha definido las reglas. Y cuando Jesús dice, a menos que haya inmoralidad sexual, Jesús es Dios. Jesús te está estipulando bajo qué condiciones Él considera deshecho algo para que puedas llevar otra vida. De hecho, si quedabas viudo o viuda y tienes relación con otro hombre o otra mujer, no es pecado. Es decir, la relación sexual en sí misma no es el problema. ¿Sí me explico? Sino el momento, la motivación o la circunstancia por lo cual lo hiciste. Jesús dice, no hay nada impuro en sí mismo. Lo que te contamina es lo que sale de ti. Pues la relación sexual en ninguna circunstancia va a ser mala en sí misma, sino las circunstancias, las motivaciones que te llevaron. Por eso, no es que invalides formalmente cuando tuviste relación con otra pareja, sino el que te está llevando ahí. Por eso Jesús dice que desde el que codicia en su corazón a otra mujer, desde ahí ya está el problema, porque la consecuencia natural es que lo va a hacer, pero todo el problema empezó adentro. No lo expliqué hoy porque lo vamos a ver en otra sesión, pero más adelante vamos a ir a la raíz. ¿Qué se espera del hombre? ¿Qué se espera de la mujer como pareja? ¿Y qué se espera de un hombre como padre? ¿Y qué se espera de una mujer como madre? Y hay mucha información también ahí. Entonces dame oportunidad y voy a ir dando más información al respecto. Bueno, me queda muy claro que Dios no quiere el divorcio, pero en esta situación lo permite, no es que lo apruebe. Pero creo yo que hay otras situaciones en la pareja que son tan terribles como quizás una infidelidad. Podría ser el maltrato físico, el de humillación, el verbal, psicológico, irresponsabilidad, etcétera. Sí. De eso quizás a lo mejor lo van a ver más adelante. Sí. Porque ahorita estamos enfocándonos en el sexual, ¿no? Sí. No sé si quieras decir o nos reservamos un poquito. Hay dos causas más. Una mencionada en el Viejo Testamento y otra mencionada en el Nuevo Testamento por Pablo. La de Pablo es tan simple como decir, si el no creyente ya no quiere vivir con el creyente, que se separe. No hizo falta inmoralidad sexual. Simplemente uno cree en Dios y el otro no. Y el que no cree ya no quiere vivir con el que cree, que se separe. Porque si siguen juntos es yugo desigual, que vamos a hablar también de eso más adelante. Que no es que si uno es cristiano y otro no, es algo mucho más profundo. Y otra parte que se menciona en el Viejo Testamento, cuando Dios dice que abomina a los que cubren la violencia con sus vestiduras. Y ahí nos da más información de la cual no me voy a adelantar, pero ahí hay otro punto del cual Dios aborrece que suceda.
Para arriba, hasta arriba y se tarda como unos 3 segunditos en lo que reacciona. Ahí está. Buenas noches. Buenas noches, Hernán. A mí me queda un poquito de duda, por ejemplo, en Génesis 1:28, donde dice que les dio instrucciones a los dos para que se fructificaran y multiplicaran la tierra. Sí. Pero tú dices que en el 2:28 dice que nada más le dio esa instrucción al hombre. ¿Qué pasa cuando por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a la mujer y será una sola carne? Pero ¿qué pasa cuando la mujer consiente, en ese caso, que vivan con los padres de ella? Porque tú dices, basado en la Biblia, que le dio instrucción solamente en ese caso al hombre. ¿Qué pasa cuando es lo contrario? Que no es mi caso, ¿eh? Lo aclaro, sino que me quedó esa duda. Es el primo de un amigo. El primo de un amigo. No, me quedó esa duda porque sí, ese detallito quedó un poquito así. Sí, Bueno, ¿qué pasa es que en este caso? no se trata de que si estás de acuerdo o no, se trata de toda la problemática que se genera. Es decir, imagínate que mi esposa dijera, no hay problema, vámonos con mi mamá. Y yo digo, bueno, ¿estás segura? ¿Estás segura? Sí, vámonos. Bueno, ¿qué pasa cuando ella y yo tengamos una discusión? Se van a meter los papás. Entonces, toda la problemática que se genera al no estar aislados es lo que se evita cuando dice dejar al hombre a su padre y a su madre. Ahora, el hecho de que su esposa, que la mujer esté con sus papás, no significa que pueden vivir con ellos, sino que te está hablando de la responsabilidad del hombre, que tiene que ser autosuficiente y responsable para decir, puedo dejar a mis padres y llevar a vivir a mi mujer, cosa que en los matrimonios de antes se hacía y ya no. La dote, ¿cuántas vacas das por la muchacha? No es como lamentablemente se interpreta, ponle un precio, no, es como compruebo que soy suficiente, autosuficiente para sostener a una mujer. Y si no podía dar esa prueba, no me dejaban casarme. Gracias. Entonces, no sé cuántas vacas podrían haber ofrecido por ustedes. Por eso los papás decidían si se casaba o no. No si se amaban o no. Eso es otro dato. En la Biblia no se menciona que se casaban por amor. Y es lo que Jesús reafirma. Es el que lo puede entender. Ahí hay otra pregunta. ¿Me ayudan con el micrófono, por favor? Ah, ya lo tienes. Hernán, entonces cuando la pareja se une ya en relación, el papelito del civil dice que... ¿El papelito del civil? Sí, o sea, cuando ya uno se casa por el civil, entonces, tú te puedes unir con la pareja desde el principio sin casarte, sin decirte, sin tener un papel de acuerdo al casamiento. Es que una cosa es dar al César lo que es del César y otra cosa Dios lo de Dios. Dios dice, a mí no me sirve un papelito ni que hagas una fiesta. Tú estás casado en el momento en que tienes una relación sexual. Lamentablemente, debido a la falta de honorabilidad, tienes que meter esos contratos para poder forzar a alguien. Pero en los tiempos antiguos era mi palabra. Dicen que el hombre es más avanzado hoy, pero es contradictorio, es más retrógrada, es más depravado, porque ahora te tengo que obligar. Antes mi palabra era suficiente. Entonces, el firmar es para tener la protección legal por si no quiere cumplir. Que si tengo hijos y se quiere ir, puedo hacer que lo obliguen a mantenerlos. Pero ante Dios, ese papel no es necesario. Pero nos dice que que le des al César lo que es del César. Y si la sociedad demanda que tengas un papel firmado y quieres estar bien delante de Dios, vas y firmas el papel. Por eso muchos pastores cristianos dicen, no te caso hasta que tengas el papel. Aunque es una contradicción, porque Él no los va a casar. Pero es para que se entienda, ¿verdad? ¿Sí aclara la pregunta? ¿Alguien más? No me hagan finta ahí atrás de alguien más y se rascan así. Yo tengo una duda, bíblicamente, ¿cómo sería un proceso de divorcio? Bíblicamente, sí, bueno, en Viejo Testamento, bueno, no sé. Digo, supongamos que hay alguien ahorita que está casado con de esas personas que tienen dos familias y que dice, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que la estoy regando, ¿qué proceso tendría que tienes que separarte de una. Sí. Ante Dios es simplemente el arrepentimiento, del griego metanoeo, cambiar de forma de pensar. Dios no necesita algo más, pero en cuanto a la cultura en la que vives, hay requisitos que se tienen que cumplir. Pero en el Viejo Testamento, si eso se encontraba, te mataban a pedradas.
¿Alguien más tiene otra pregunta? Entonces no debería haber ceremonias religiosas ahorita. Para No es bíblicamente necesario, pero quizás se ha transformado, en lugar de dar vacas por la mujer, como que se pretende demostrar que tienes la capacidad de hacer un evento y de poder sostener a tu mujer, pero no es un requisito bíblico. Tú podrías casarte en cualquier momento que ustedes lo definan, pero no puedes decir, bueno, pues durmamos juntos esta noche y ya estamos casados, porque vivimos en una sociedad que demanda un acta de matrimonio. ¿Alguien más? Muy bien. Primera parte entonces, el original. El nombre del siguiente tema es depravación. ¿Qué fue lo que sucedió con Adán y Eva? ¿Y cuáles son las nuevas reglas que entraron en el matrimonio que no estaban hasta lo que hemos visto el día de hoy? Y las reglas que se ingresan al matrimonio el día de mañana son las que tenemos y estamos viviendo hoy en día. Así que si ya no hay más preguntas, muchas gracias a todos, Dios los bendiga y espero que nos podamos ver el próximo sábado a la misma hora. Muchas gracias.